Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video. En esta ocasión vamos a revisar la sección 5.3 que trata sobre la función de distribución normal estándar. En clases anteriores estudiamos la distribución normal y vimos que se caracterizaba por dos parámetros. El primero es la media, que representa el punto medio de la distribución y el eje de simetría. El segundo es la desviación estándar, que determina la dispersión de la distribución alrededor de la media y geométricamente tiene que ver con la anchura de la campana. Sin embargo, trabajar con infinidad de distribuciones normales, cada una con diferentes medias y desviaciones estándar, puede ser complicado, especialmente cuando se intentan realizar comparaciones. Y esta es la parte donde nos quedamos en la última clase. La distribución normal estándar aborda este desafío al convertir cualquier distribución normal en una forma estandarizada para que siempre estemos trabajando con la misma distribución normal. Esta distribución normal estándar juega un papel crucial debido a su universalidad y las propiedades matemáticas que la hacen manejable en comparación con otras distribuciones normales. Es decir, vamos a manejar siempre una misma media y una misma desviación estándar. Y eso nos va a permitir no tener muchas campanas con diferentes alturas, diferentes medias y desviaciones estándar, sino solamente una. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, en pantalla estamos viendo la distribución normal tal y como la hemos visto. La campana de Gauss, el eje de simetría es la media, como observamos en la figura, y lo que nosotros hacemos es indicar un valor de x y calcular el área bajo la curva. La función de distribución normal aparece en la parte inferior. Tiene tres variables independientes, x, la media y la desviación estándar. En azul resaltamos el término que nos va a permitir simplificar esto. Ya habíamos comentado en clase que si yo quisiera graficar esto tendríamos 4 ejes y no podemos hacerlo, puesto que tenemos 3 variables independientes y una variable dependiente. Si nosotros especificamos valores, por ejemplo, a la media y a la desviación estándar, entonces tendríamos una variable independiente y una variable dependiente. Cuando conozco la media y la desviación estándar, entonces sí puedo tener una campana de Gauss como observamos en la parte superior. Ahora bien, vamos a concentrarnos en la parte que está en azul, la que se eleva al cuadrado, que es x menos la media entre la desviación estándar. Ya habíamos visto en la sección 261 que esto se conoce con el nombre de puntuación Z. Se conoce también como puntuación estándar, valor estandarizado o Z-score. Vamos a representarlo entonces con la letra Z. Tanto la media como la desviación estándar tienen las mismas unidades de x, por lo tanto Z es adimensional. ¿Qué significa Z? Z es el número de desviaciones estándar que separan a un valor dado x de la media, con lo que se tiene la escala estandarizada que comentamos hace un momento. Una puntuación Z positiva indica que el valor está por encima del promedio, mientras que una puntuación Z negativa indica que está por debajo del promedio. Este es un ejercicio que ya habíamos resuelto antes. Lo ponemos para recordar. Tenemos nosotros el peso de una muestra de 10 personas y los valores que se indican en la tabla de la izquierda. Tenemos el peso y la puntuación Z. Para calcular la puntuación Z necesitamos de los 10 valores determinar la media, que en la primera tabla es 80, y la desviación estándar, que es 15.87. Así que aplicando la fórmula tenemos, por ejemplo, para el primer dato que Z es menos 0.50. Hacemos lo mismo para los demás. Una ventaja de las puntuaciones Z es que es una estandarización. Esto me permite tener una escala comparable. Para que quede más claro, a la derecha tenemos los mismos pesos de la izquierda, con la comparación que vamos a utilizar gramos. Sin embargo, las puntuaciones Z siguen siendo las mismas, puesto que en la tabla de la derecha la media es 80.000 y la desviación estándar
es 15.867.51. Cuando calculamos las puntuaciones z, obtenemos los mismos valores. Entonces, a pesar de que tienen escalas muy diferentes, son comparables entre sí. A esto nos referimos con valores estandarizados. En los valores estandarizados, cuando utilizamos puntuaciones z, la media siempre es 0 y la desviación estándar es 1. ¿Por qué la media es 0? Porque a cada valor de x le estoy restando la media. Esta es una propiedad de la media que habíamos visto en la unidad 2. Y como estamos dividiendo entre la desviación estándar, por eso la desviación estándar es 1. Así que en lugar de manejar diferentes valores para la media y desviación estándar dependiendo de cada muestra, ahora lo que nosotros hacemos cuando tenemos una muestra es calcular las puntuaciones z. El nuevo conjunto de datos siempre tendrá una media de 0 y una desviación estándar de 1. Por lo tanto, ya solamente trabajo con una sola distribución normal. Así pues, cuando los datos se convierten a puntuaciones z, se estandarizan. Es decir, los valores originales se transforman en el número de desviaciones estándar que los separa de la media. Y claro, siempre es posible pasar de las puntuaciones z a los datos originales. Los datos estandarizados siempre tendrán la misma media de 0 y desviación estándar de 1, independientemente de sus valores originales. Además, como ya comentamos, pasan a tener la misma escala, por lo que la magnitud de los valores originales deja de ser relevante. De esta manera, diferentes conjuntos de datos son comparables directamente, sin importar si algunos originalmente son muy grandes y otros pequeños. La estandarización es un paso crucial en muchos análisis estadísticos y es un requisito previo común para muchos algoritmos de análisis de datos, en los que es importante comparar y combinar información de variables que pueden tener diferentes unidades o magnitudes. Habíamos comentado en una clase previa que de la infinidad de distribuciones normales es conveniente seleccionar la curva con mejores características. Y bueno, ya dimos con eso. La media tiene que ser 0 y la desviación estándar tiene que ser 1. De manera que con estas consideraciones, la fórmula que nos queda para la distribución normal es la que aparece en azul en la parte inferior. Esta función recibe el nombre de distribución normal estándar y a la curva resultante se le denomina campana de Gauss. Bien, habíamos mostrado esta imagen y tenemos la media, que es nuestro eje de simetría, y el valor de x. Cuando nosotros consideramos puntuaciones z, que ahora estoy representando en color azul, la media pasa a tener un valor de 0 y en lugar de manejar las x o los datos originales, vamos a manejar puntuaciones z, las puntuaciones z correspondientes de los valores originales. De esta manera siempre tendremos la misma gráfica. Así que de ahora en adelante trabajaremos exclusivamente con 0 y z. Recuerden que 0 es la media y tendremos una desviación estándar de 1. Y siempre hablaremos de una distribución normal estándar. Cuando nosotros indicamos simplemente distribución normal o decimos distribución normal no estándar, que es el caso de la curva que está en rojo, no estamos utilizando puntuaciones z y en ese caso yo debo indicar el valor de la media y el valor de la desviación estándar de nuestros datos. Observen que la fórmula que está en azul es más sencilla que la que está en rojo. El uso de puntuaciones z simplifica la fórmula. Sin embargo, también hay que comentar algo. La función de la distribución normal es trascendente y difícil de integrar. Esta transformación en puntuaciones z tiene una importancia crítica en estadística porque permite que diferentes distribuciones normales sean directamente comparables y facilita el uso de tablas estandarizadas para calcular probabilidades. Además, muchas técnicas estadísticas y pruebas de hipótesis asumen o se simplifican considerablemente cuando se trabaja con la distribución normal estándar.
Observamos ahora en verde la función en Excel que nos permite trabajar con esta distribución normal estándar. Tenemos aquí la gráfica de nuestra función de distribución normal estándar en color azul. Nosotros tenemos en el eje de las X el valor de la media al sumarle o restarle la desviación estándar. Entonces, en este primer caso, en donde coloco el cursor, tendremos un valor que corresponde a la media más una desviación estándar. En el lado izquierdo tendríamos el valor de la media menos una desviación estándar. Después, para sumar y restar dos desviaciones estándar. Y por último, para sumar y restar tres desviaciones estándar. Hay que recordar que las puntuaciones Z es el número de desviaciones estándar que separan a un valor dado X de la media. Por lo tanto, nosotros podemos reemplazar lo que está en el eje de las X en negro como mu más sigma, mu más 2 sigma, mu más 3 sigma, etc. simplemente con puntuaciones Z, lo que es más sencillo. Entonces debemos recordar siempre, la puntuación Z significa el número de desviaciones estándar que separan a un valor dado de X de la media. Así que si yo tengo, por ejemplo, una puntuación Z de 2.5, significa que el valor original es 2.5 veces mayor a la media, puesto que en la desviación normal estándar la media es 0. Una puntuación Z positiva significa que el valor está por arriba de la media. Una puntuación Z negativa significa que está por debajo de la media, y si yo tengo una puntuación Z de 0 significa que esa X es igual a la media. Entonces, nuestro punto 0 es la media y es el eje de simetría. Vamos considerando una desviación estándar, es decir, una puntuación Z igual a 1. Habíamos comentado que la probabilidad es el área bajo la curva, entonces se corresponde al área azul que están viendo en su pantalla. La operación que debemos hacer nosotros para encontrar el valor del área bajo la curva, y puesto que tenemos aquí una función de densidad de probabilidad, es una integral definida como la vemos en azul. Como es una función de densidad de probabilidad, nosotros podemos relacionar el área bajo la curva con la probabilidad. Entonces, cuando resolvemos esta operación, es una integral definida, nos da 0.3413. Ese es el valor del área bajo la curva y también es el valor de la probabilidad. Por la simetría de la campana de Gauss, la probabilidad de mu menos sigma tiene el mismo valor que la de mu más sigma y así sucesivamente. Si tuviera una distribución que no fuera simétrica, entonces esto no sería cierto. Vamos ahora para una puntuación Z de 2. Tenemos entonces ahora el área que ven en rojo. También en rojo ven la operación que debemos hacer para calcular el área bajo la curva, que resulta ser de 0.1359. Para una puntuación Z de 3 tenemos el área bajo la curva que está en verde, que resulta ser de 0.0214. Para resolver la integral y calcular probabilidades se recurre a métodos numéricos o a tablas. Las condiciones que mu sea 0 y sigma 1 simplifican los cálculos. Bien, entonces aquí tenemos nuestras integrales con sus resultados. La suma me da 0.4986. Lo que restaría para completar la mitad derecha de la campana, pues sería la integral de 3 a infinito, que tiene un valor de 0.0013. Si nosotros sumamos, en este caso, por el redondeo que hacemos, nos da 0.4999, pero si utilizáramos más decimales nos daríamos cuenta que el área bajo la curva es 0.5. Eso es de la media hacia la derecha. De la media hacia la izquierda, por la simetría, también el área bajo la curva es de 0.5, así que el área total bajo la curva de menos infinito a infinito es 1. Así pues, nosotros tenemos que la distribución normal estándar
tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Así que todo esto que hemos aprendido, pongámoslo en la gráfica. El área es 1, tenemos las puntuaciones Z y a lo que corresponden en términos de la media y suma y resta de desviaciones estándar. Y habíamos dicho que para una puntuación Z de 0 a 1, el área bajo la curva es de 0.3413 o, hablando en términos de porcentaje, la probabilidad es del 34.13%. Si nosotros consideramos el lado izquierdo y también pensando en la simetría, pues tenemos que para una puntuación Z de menos 1 hasta una puntuación Z de 1, el área bajo la curva es 68.26%. Pensando en el área total que tiene un valor de 1 como mi 100%. Y también considerando que el área bajo la curva la puedo relacionar con la probabilidad. En el caso de la puntuación Z de 1 a 2 es de 13.59%. Lo mismo sería para menos 1 a menos 2. Ahora, si pensamos en el área total que tenemos sombreada, esto implicaría que para puntuaciones Z de menos 2 a 2 tenemos el 95.44% de área bajo la curva. Esto significa también que si yo tengo un conjunto de datos y tengo su media, si yo resto 2 veces la desviación estándar y sumo 2 veces la desviación estándar, eso abarcaría aproximadamente el 95% de los datos. Para puntuaciones Z de 3 y menos 3, podemos entonces considerar el 99.72%. Esta figura, esta gráfica es muy importante para entender el funcionamiento de la distribución normal estándar y es el fundamento de muchos métodos estadísticos. Es lo que en la unidad 2 también nosotros hablamos como la regla empírica 68, 95, 99.7. Se corresponde entonces a las probabilidades que estamos viendo aquí y también ya aprendimos de dónde se calcularon. También la regla práctica que habíamos visto antes sale de todo este análisis que acabamos de comentar. Ahora vamos a mostrar los formatos más utilizados para determinar áreas de la distribución normal estándar. Tenemos desde la región izquierda acumulada hasta el valor de Z. Esto es lo que normalmente nosotros tenemos en las tablas. De eso hablaremos un poco más adelante. Y también podemos tener el área entre dos límites, un límite inferior y un límite superior. Y normalmente esto lo hacemos en calculadora o programas estadísticos ya especializados. La probabilidad de un valor exacto en una distribución continua, como habíamos comentado antes, es 0. Por eso se trabaja con áreas y se trabaja con intervalos. Este ejercicio lo habíamos resuelto antes, pero vamos ahora con lo que hemos aprendido a verlo de una manera un poquito distinta. En el Valle del Yaqui, Sonora, una región agrícola destacada en México por su producción de maíz, se ha observado que la producción por hectárea sigue una distribución normal. Los registros históricos indican que la media de producción es de 8 toneladas por hectárea y la desviación estándar es de 1.5 toneladas. Un ingeniero agrónomo de la región está interesado en saber cuál es la probabilidad de que una hectárea seleccionada al azar produzca menos de 9 toneladas de maíz. Vamos a trabajar entonces con puntuaciones Z. La media es de 8, es un dato que tenemos aquí. La desviación estándar es de 1.5 toneladas por hectárea. Entonces, los valores de X, es decir, por ejemplo en este caso las 9 toneladas de maíz que nos mencionan, debemos convertirlo a puntuaciones Z para que la distribución normal a la que yo haga referencia sea estándar. Recuerden que al convertir a puntuaciones Z, automáticamente los datos tendrán una media de 0 y una desviación estándar de 1. Entonces, convertimos a puntuación Z y tenemos X menos mu, es decir, 9 menos 8, entre la desviación estándar de 1.5 y eso nos da 2/3 o 0.667. En el diagrama que está a la derecha podemos ver lo que representa. Así que
ese menos de 9 toneladas de maíz y queremos la probabilidad, sería el área que vemos aquí en azul. ¿Y qué significa ese valor Z? Bueno, pues que el valor objetivo está a 0.667 de desviaciones estándar por encima de la media. Vamos a resolverlo con tablas y sí hay que comentar esto. Cuando se trabaja con tablas, hay que recordar siempre, las tablas están diseñadas solo para la distribución normal estándar. Esto significa que las tablas están hechas pensando en una media de 0 y una desviación estándar de 1. Y esto es cierto cuando convertimos nuestros datos originales a puntuaciones Z. No hay que olvidarlo. Las tablas que les di en clase abarcan 2 páginas. La primera incluye las puntuaciones Z negativas, es decir, como ya lo comentamos, menores al promedio, y la segunda las puntuaciones Z positivas, las que son mayores al promedio. Cada valor en el cuerpo de la tabla es un área acumulada desde la izquierda hasta un límite vertical sobre una puntuación Z específica. Siempre se parte desde la izquierda. Ahora, es también importante saber cuáles son los pasos para una interpolación lineal. Aquí está el procedimiento y la fórmula que vamos a utilizar. Esta fórmula es como trazar una línea recta entre 2 puntos para calcular un valor intermedio. Más adelante la usaremos para que vean cómo funciona. Estoy utilizando colores para poder nosotros identificar fácilmente a qué nos referimos. En color verde está el punto del que a mí me interesa, en azul el anterior y en rojo el siguiente. Vamos a la tabla de puntuaciones Z positivas, puesto que tenemos un valor de 0.667 que es positivo. Aquí vemos tal y como lo tienen ustedes en el formulario que les di al principio del semestre. Así que nos vamos al punto 6 en el renglón de las zetas y nos vamos a la columna 0.06.07. El valor que yo quiero, 0.667, está entre esos dos. Para 0.66 sería un área bajo la curva de 0.7454, ¿sí?, que corresponde también a la probabilidad, y para 0.67 de 0.7486. Vamos a interpolar, puesto que nosotros queremos lo que está en verde, el valor de la probabilidad para 667, que obviamente está entre 0.660 y 0.670. Con la fórmula que ya les había dado, sustituimos y obtenemos el valor 0.7476. Si hubiera sido una puntuación Z con un valor exacto de 0.66, tomamos la probabilidad de 0.7454 directamente, pero como está entre esos dos valores debemos interpolar. Obviamente la probabilidad puede obtenerse directamente en la calculadora. Aquí están las pulsaciones de teclas y las pantallas. Tenemos que ir a la opción de distribución, seleccionar Normal CD, recuerden que CD es para el acumulado, y aquí nos pide Lower Upper, es decir, los límites del intervalo. Nosotros queremos, habíamos dicho, de menos infinito a 0.667. En la calculadora que tenemos, que es un modelo básico, no podemos poner menos infinito. Pero si nosotros recordamos, al menos 3 tenemos el 99 punto y fracción de los datos. Así que si ponemos un valor negativo grande, aunque no es infinito, estaríamos considerando prácticamente la totalidad de los datos. Estoy seleccionando menos 100 por esa razón, pensando que si de menos 3 a 3 tengo el 99.75%, de menos 100 a 100 estoy pensando que forzosamente estarán todos los datos. Lo correcto sería poner en el límite inferior o lower menos infinito, pero en nuestra calculadora no tiene esa opción, pero con esto lo podemos subsanar. En upper ponemos el 0.667 que corresponde a la puntuación Z. Ahora necesitamos indicar mu y sigma. Esto significa que la calculadora nos podría dar directamente probabilidades aunque no usemos puntuaciones Z. Pero bueno, estamos con puntuaciones Z, así que indicamos mu 0
y sigma 1. Damos a ejecutar y nos da la probabilidad, que es de 0.7476, lo que obtuvimos en la tabla. Pero aquí pues es mucho más sencillo y no tuvimos que interpolar. Puesto que ya estamos con esto, podemos ahora jugar con las opciones. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que una hectárea seleccionada al azar produzca más de 9 toneladas de maíz? En este caso, sigue siendo el número 9 para la X, lo que significa que la puntuación Z es 0.667. Pero ahora tendríamos, como es más de 9, tendríamos en el límite superior o upper en la calculadora que poner el infinito. No lo tenemos y ponemos el 100. Así que en la gráfica vemos lo que representa. Vamos de 0.667 hasta el infinito. Muy bien. El área en azul es la que queremos nosotros determinar y es lo que hace la calculadora. Entonces nos regresamos, ponemos tecla retroceso, en lower ponemos ahora un cambio, va a ser 0.667, en upper ponemos 100, seguimos conservando mu igual a 0, sigma igual a 1 y tenemos ahora un valor de probabilidad de 0.25, 23, 86, etc. Aquí fue mucho más sencillo, más directo, no necesitamos interpolar. Ahora bien, nosotros pudimos haber resuelto este ejercicio de otra manera. Ya habíamos calculado el área bajo la curva que está aquí en blanco. El área total es 1, así que simplemente pudimos haberlo calculado como 1, que es el total del área, menos la probabilidad de menos infinito a 0.667, es decir, al área total le resto la parte en blanco que ya había calculado y nos da esencialmente el mismo valor. Es importante visualizar la gráfica para pensar qué tipo de operaciones podemos hacer. Así que incluso sin la calculadora, si teníamos el resultado anterior, podemos hacer una operación muy simple, que es básicamente una resta, y obtener la probabilidad que se nos pide ahora. Siguiendo con esto, ¿cuál es la probabilidad de que una hectárea seleccionada al azar produzca entre 7 y 9 toneladas de maíz? Bueno, tenemos que jugar con los valores de X, que en este caso son 7 y 9. Para poder hablar de una distribución normal estándar hay que convertirlos a puntuaciones Z. Así que para el primer caso, X igual a 7, tenemos menos 2 tercios como valor de puntuación Z y para 9 tenemos 2 tercios. Aquí está la gráfica de lo que necesitamos hacer. Necesitamos el área que está en azul, que va de menos 2 tercios a 2 tercios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos varias opciones. En la primera opción, aquí en color naranja, podemos darnos cuenta de algo. Del 0 a 0.667 es lo que está aquí. Ahora, del 0 a la izquierda, todo esto vale 0.5 por la simetría de la función. Entonces, nosotros podemos considerar que esto es 0.5, como se ve en la figura, y esta probabilidad ya la habíamos nosotros calculado como 0.7476, todo esto. Así que el 0.7476 de todo esto le restamos el 0.5 del eje de simetría hacia la izquierda y me da 0.2476. Ese 0.2476 se corresponde a la mitad derecha del área bajo la curva. Así que lo que tendríamos que hacer es multiplicar por 2, puesto que por la simetría la mitad izquierda tiene la misma probabilidad. Entonces multiplicamos por 2 y ya está resuelto el problema. La probabilidad es de 0.4952 o el 49.52%. Obviamente en la calculadora esto sería directo. En este caso regresamos y independientemente de los valores que ya hemos puesto, ponemos los que necesitamos. En lower ponemos menos 0.667, en upper 0.667. La media sigue siendo 0, desviación estándar sigue siendo 1
y nos da el valor 0.4952 que ya habíamos calculado. Entonces observen que una visualización de la gráfica de las áreas que me interesan es muy útil para saber lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que una hectárea seleccionada al azar produzca entre 5 y 9 toneladas de maíz? De nueva cuenta, vamos con las puntuaciones Z. Para el 5 es -2, para 9 es 2/3, y lo que tenemos es esto, de -2 a 2/3. Obviamente, el área bajo la curva es diferente al ejercicio anterior. Bien, podemos hacer un enfoque parecido a lo que ya hicimos. Este ejercicio lo resolvimos anteriormente y tenemos todo hasta acá. Y tenemos de menos infinito a 0.667 y la probabilidad es 0.7476. Lo que podemos hacer es al área que está en naranja restarle de menos infinito a -2. Es decir, lo que ahora aparece en verde. Si yo a lo que está en naranja de 0.7476 le resto lo que está en verde, es justamente el área bajo la curva que yo necesito, tal y como lo indico en la parte inferior. Muy bien, vamos a nuestras tablas y -2 es un valor exacto, así que en la tabla encontramos, nos vamos a la parte con puntuaciones Z negativas, vamos al -2 y resulta que el valor del área bajo la curva es 0.0228. Ya lo tenemos, entonces lo que debo hacer es una resta bastante sencilla. Sería menos 0.7476, que sería el área de menos infinito a 2/3, menos 0.0228, que es de menos infinito a -2. Por lo tanto, esto me da el valor del área que está en azul, que resulta ser 0.7248 o 72.48%. En la calculadora, esto es muy sencillo de hacer. ¿De acuerdo? Nos regresamos, cambiamos valores y ponemos directamente de -2 a 0.667 y obtengo directamente el valor. Estamos viendo el uso de tablas y calculadora para conocer las herramientas que tenemos a la mano y cómo utilizarlas. Hasta aquí el video. Muchas gracias por su atención.